al aire, con una frase en el Instagram, en el Facebook, con un like. Porque luego existe la chica que el joven le pone like a la foto y piensa que ya está enamorado, que ya le quiere proponer matrimonio. Ese es el problema de hoy en día. Bueno, pasa este tiempo, como la semana defino la pastora Karen de Barney de Paraguay, estamos en una generación instantánea, todo queremos allá, ¿no? La generación de microondas. Pero bueno, sí. Bueno, es un tema muy interesante. Queremos tener también las opiniones de Juan Carlos Montenegro de La Paz, pastor maestro allá. Los presento, pastor Juan Carlos, el pastor Daniel Sandoval de México. Amén. Y bueno, le invitamos para que pueda tal vez un poco debatir de este tema, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo orientar de la mejor manera a los jóvenes? Como usted decía, pastor Sandoval, tratar de que los jóvenes se equivoquen lo menos posible, ¿no? Lindo fuera que Dios te diga, baje del cielo y te diga, con ese sí, con este no. No, a veces Dios nos dice, pero bueno, la mente y los ojos andan cegados. Claro Luisito, ¿qué dices vos? No, este es un tema muy importante. Estos temas que estamos llevando ahora deberían escuchar los jóvenes. La anterior semana, no sé con quién, hermano, estuvimos hablando sobre, con Daniela, creo, ¿no? Que hace tiempos atrás siempre se predicaba sobre el papelito, cómo quieres tu pareja, escribir en un papelito y ponte a orar y el Señor te va a dar como quieres, y se escuchaba testimonios, ¿no? Yo le pedí al Señor así con un cuerpo de gladiador y el Señor me lo ha entregado así, y a la final uno llega y hay gente que años y años anda con el papelito y nunca le llega el novio que describió en el papelito y se quedan solteros por una mala predicación, por una mala instrucción, y como decíamos con el pastor ayer, ¿no? Con Juan Carlos, hay malas doctrinas que a veces llegan y entran y hacen que la gente pueda cometer errores en su vida. Hans. Bien. Buenas noches, maestro Juan Carlos. Buenas noches, gracias por acceder a la invitación. Tal vez en un minuto, tal vez, o dos, puede explicar un poquito de esto del yugo desigual. Gracias. Si vamos al versículo, si vamos al texto en sí, porque la sabiduría para aconsejar a nuestros hijos o a las ovejas de que tengan la capacidad de discernir y escoger bien. Yo les digo algo, ni siquiera Isaac, si Rebeca no hubiese sido hermosa, posiblemente Isaac le dice al siervo, pues llévate a la joven de vuelta con su camello porque no hay nada. Pero la Biblia dice que Isaac fue inmediatamente, quedó loco, quedó enamorado. Pero si a Isaac no le hubiese gustado Rebeca, aunque el siervo hubiese pedido las señales, siendo una muestra de temor a Dios, de amor a su amo, y él quería quedar bien, el siervo le pide esas señales al Señor, pero si Isaac no se hubiese vuelto loco por la belleza de ella y fue un clic de Dios allí, no hubiese pasado. O sea, nosotros no podemos utilizar el texto en sí. O sea, si un pastor quiere aconsejar a una iglesia o a una persona, o yo como padre quiero aconsejar a mi hijo adolescente de que elija bien, de que sea sabio, yo lo voy a hacer, pero yo voy a procurar no utilizar 2 de Corintios 6 para eso. No voy a utilizar cuando la palabra habla de yugo desigual, porque estaría sacando un texto de su contexto. No podemos hacerlo. Yo voy a leer 2 de Corintios 6. No unáis, 6:14, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, y qué parte del creyente con el incrédulo.
utilizamos este versículo para decirle a las personas que no escojan una persona que no sea creyente. Y el problema no está en utilizarlo, porque es una manera, es una eisegesis, le estás dando una aplicación, estás utilizando el texto para aconsejar a alguien que sea sabio. Y yo estoy de acuerdo en aconsejar a las personas a que sean sabios al elegir. Pero el contexto, la hilación del pensamiento de 2 de Corintios, capítulo 6, no lo puedes dejar por fuera y no puedes dejar de tomar en cuenta el capítulo 5. En la hermenéutica bíblica, si usted no respeta la hilación del pensamiento, el emisor, en este caso Pablo, el receptor, en este caso la iglesia de los Corintios, y más que eso, habían casos específicos de fornicación en la iglesia de los Corintios, como se mira en 1 de Corintios 5, 1 y 2, donde había un joven que estaba teniendo relaciones sexuales con la esposa de su papá. Entonces, Pablo tiene un motivo por el cual escribir esto. Pero yo no puedo agarrar el versículo 2 de Corintios 6, 14 y no tomar en cuenta de qué está hablando el apóstol Pablo en el capítulo anterior, porque estoy sacando un texto de su contexto. ¿De qué viene Pablo hablando? Y voy a tratar de resumirlo porque a mí me cuesta resumir. ¿De qué viene Pablo hablando? Del ministerio de la reconciliación, de que la iglesia tenemos la tarea de reconciliar al mundo, al perdido, con el Padre. Ese es el ministerio de nosotros. Pablo viene hablando de ese ministerio y por eso 2 de Corintios 5, 18 dice, y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación, que Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándose en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Pablo sigue hablando y en la hilación del pensamiento avanzamos en el capítulo 6 y es donde Pablo viene aterrizando, no unáis en yugo desigual con los gentiles. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque alguien que no predica el evangelio de Cristo no te puede ayudar a reconciliar al mundo con Cristo, a reconciliar al mundo con el Padre. Si alguien profesa, por un ejemplo, si alguien profesa el Islam, yo no me puedo aliar al Islam para reconciliar al mundo con el Padre a través de Cristo. Yo no puedo reconciliar al mundo con el Padre a través de Cristo con alguien que no esté en la misma palabra del evangelio que el apóstol Pablo estaba predicando y enseñando. Entonces, la hilación del pensamiento me indica que Pablo no viene hablando de matrimonios, no viene hablando de relaciones. Pablo viene hablando del ministerio de la reconciliación y cuando llega más adelante en el mismo hilo de pensamiento es donde aparece el texto, no unáis a yugo desigual con los gentiles, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la justicia? La comunión, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y así sucesivamente. Entonces, en mi opinión, yo puedo aconsejar a una persona que sea sabio y aplicativamente podría tomar el texto, pero sabiendo que en el contexto no está hablando Pablo de relaciones personales. Amén. Hans. Amén. Sí, está un poquito lento mi internet. Escuché casi algo de lo que hablaba el pastor Juan Carlos, sí, pero ya veo a dónde apunte, ya veo para dónde va. Pero los demás siervos me escucharon. Ustedes me escucharon, sí. Luis, sí. El pastor. Sí. Pastor Daniel, ¿sí? ¿Me escuchó? Sí, se cortó un poquito ahí, pero sí el alcance. Sí, ajá. Okay. Bueno, pasa que acá en Bolivia está haciendo muchísimo viento y eso hace que baje y suba la señal de internet. Bueno, vamos a darles a cada uno, Pastor Daniel y Maestro Juan Carlos, a 1 minuto para que ustedes puedan responder las preguntas que ya tenemos por acá. Luis también seguro tiene algunas, ¿no?
pero 1 minuto, por favor, tratemos de controlar eso para que podamos así todos aportar. Es que queremos disipar toda duda de los jóvenes, ¿sí? Por favor, tratemos de controlar esa situación, ¿sí? Luis, vamos contigo primero con las preguntas, si tienes. Amén, pastor. Bueno, para el pastor Juan Carlos. Muchos, hasta yo, he cometido a lo que ahora nos explica el pastor. Hemos sacado el contexto de 2 Corintios 6:14. ¿Qué versículos qué versículos tendríamos que usar para instruir a los jóvenes a que no cometan este error de yugo desigual? ¿Cómo tendríamos que orientarles para no cometer ese error en el noviazgo, y no cometer el error en el matrimonio? Porque siempre hemos usado este texto bíblico en seminarios, en congresos, y todo eso, maestro. ¿Qué versículo? Mira, si vamos a versículos, basta un poco. Si vamos a versículos, yo preferiría ubicar no solamente, mire, me está dando 1 minuto y es bastante duro. No solamente a los muchachos, sino a toda la familia. Vamos a ubicar a toda la familia porque aquí entraría entonces hijos, hijas, esposos, esposas, y quizá que haya personas que van a ser bendecidos con la respuesta. Yo ubicaría a las personas más que nada en Efesios capítulo 5. Andad como hijos de luz, el título. Efesios 5, 21 es el mejor ejemplo que te puedo dar bíblicamente, porque aquí está el orden de autoridad que la palabra necesita para que cualquier hogar esté fundado sobre la roca. La palabra considera sabio aquel que edificó su casa sobre la roca es Cristo. Y qué mejor versículo, qué mejor texto que Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo la cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y él es su Salvador. Aquí, más adelante, no lo puedo leer todo porque me estás dando 1 minuto, pero el 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. Vamos a salir más adelante. Vamos a ver el versículo 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Y está el mandamiento con promesa. El 4. Y a vuestros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Yo creo que aquí está un plano, es para mí, a mi criterio, el mejor mapa que el Señor nos puede dejar del éxito, es tener ese respeto, esa consideración. Si una mujer no tiene ese respeto por su pareja y registra características de rebeldía desde el noviazgo, el propio muchacho tiene que tener la sabiduría, el discernimiento. Ahí sí viene la oración: Señor, dame sabiduría, dame discernimiento, permíteme ver lo que mis ojos no ven. Estoy muy enamorado, quizás yo no veo lo que debería estar viendo. Entonces, el que un hombre trate a su mujer como a vaso más frágil, el que una mujer sepa darle el lugar de respeto al marido. Dice un dicho secular que la mentira tiene patas cortas. Pronto, por eso el noviazgo un poco prolongado es positivo, porque se conoce la verdadera identidad de la persona. Van a venir situaciones que van a revelar la verdadera característica, la verdadera personalidad de los seres humanos, y el joven o la muchacha que está buscando un novio tiene que pedir discernimiento al Señor para que sepa quién es realmente su pareja. Para mí este es el mejor consejo, que cuando estos principios de autoridad se rompen, entonces en la hilación del pensamiento es cuando Pablo dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. La hilación del pensamiento, todo el mundo le gusta usar Efesios 6:12 para batalla espiritual, pero es el Efesios 6:12, cuando llega la guerra espiritual, no tenemos lucha contra carne ni sangre. La hilación del pensamiento me indica que es cuando se han roto los principios de autoridad, de que la mujer respete al hombre, el hombre a la mujer, el hijo a sus padres, los padres a los hijos. Cuando eso se rompe, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, ¿qué pasó? Se abrieron puertas. También aplica para escoger bien a las parejas.
Me pasé del minuto, perdón. Amén. Vamos con usted, por favor, Pastor Daniel. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Vamos con usted con la misma pregunta que hizo Luis, por favor. Todo gira siempre en torno a lo que comentaba al principio. Cuando nosotros vivimos en un temor completamente consagrado a Dios, y al decir en un temor consagrado me refiero no ese tipo de temor que la gente a veces quiere tratar de reverenciar o de poder minimizar el poder de Dios. Siempre que yo hablo con los jóvenes, yo siempre les comento, si tú vives una vida en intimidad con Dios, en respeto con Dios, en temor obediente a su palabra y a sus mandamientos, los errores que tú vas a cometer o las decisiones que tú vas a tomar tienen que estar bien encausadas en el Señor, porque si nos vamos, como decía ahorita el pastor, a tratar de sacar un texto bíblico, por ejemplo, para si debo de usar o no usar aquello o hacer esto, y en torno al noviazgo, vamos a tener ahí conflictos muy fuertes en nuestra juventud, porque ellos quieren saber si verdaderamente hay un texto bíblico que les diga si se pueden casar con ese hombre güero o moreno, de ojos verdes o de ojos azules. Y vamos a tener un conflicto muy grande, ¿verdad? Si debe de usar pantalón o debe de usar falda la chica, o si la chica que me saluda en el portón de la iglesia me dice Dios te bendiga en lugar de Dios te bendice. Pero si nosotros educamos a nuestros jóvenes a que vivan un temor reverente al Señor, que consagren su corazón y su vida a Dios con todo su corazón, las decisiones que ellos tomen van a ser decisiones bendecidas y acertadas, porque nadie está exento a no equivocarse algún día en la vida. De hecho, yo como pastor me he equivocado muchas veces y tengo que reconocer que muchas de las decisiones que he tomado quizás no han sido las correctas, pero cuando más me he humillado a la gracia de Dios, cuando más me he sometido al temor de Dios, y como dice la palabra, aquella santidad sin la cual nadie verá al Señor, porque si hablamos nosotros de la santidad del Señor es abrazar esa bendición que existe entre uno mismo con nuestro Padre Celestial, y el poder decir yo me rindo por completo a los mandamientos que Dios me da, a los preceptos que Él me entrega. Yo te aseguro que te vas a equivocar menos. Entonces mi consejo breve para los jóvenes es: ¿quieres entender más la voluntad de Dios? Métete más con Dios. ¿Quieres entender más a Dios? Métete más con el Señor. Amén. Bien. Vamos. Hay yugo, dice, hay yugo desigual ministerialmente. O sea, tal vez, no sé si se entiende, ¿no? Para poder explicar un poco más, ¿no? Sí. Bueno, claro, yo estoy de acuerdo. Si una persona toma una decisión por A o B de pareja, mujer o hombre, y resulta que en el transcurrir del tiempo, a mi criterio, yo pienso que, como siempre digo, la verdad va a salir a la luz. Marcos 4:22. No hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de salir a la luz. Es bíblico. Lo de la mentira tiene patas cortas. Primero tuvo un versículo bíblico. Entonces, todo va a salir a la luz. Eventualmente, muchas personas incluso fingen una personalidad. Se ha visto muchos casos en nuestros círculos cristianos que jóvenes, llámese mujeres o hombres, a veces adoptan una personalidad muy espiritual, parece una persona muy reverente, parece una persona de oración, parece una persona entregada, parece una persona de mucho fuego. Entonces, alguien que está buscando a una pareja para servirle al Señor, ve esas características y dice, wow, me parece que esa es la persona que yo necesito. ¿Qué ocurre? Esta otra persona no era ella, no era él. Están adoptando una actitud casi como la de la iglesia de los Corintios, cuando intentaban mostrar que un grupo tenía más dones que el otro, y resulta que cuando pasa el tiempo, sale a la luz todo, como lo dice Marcos 4:22, y resulta que esa persona no es lo que aparentaba ser, incluso en la iglesia. Te estoy hablando de la iglesia, te estoy hablando del cuerpo de Cristo. Resulta que esa persona no era tan entregada, aparentemente, como te hizo ver. No era una mujer de oración o no era un hombre de oración. Parecía un hombre de ministerio. ¿Sabe cuántas muchachas hay por ahí? Dice que quieren casarse con un pastor. Entonces, como ven al muchacho entrando con fuerza y mostrando esas actitudes de que tú sabes, siervo de Dios, puro fuego, y vamos para arriba y vamos para abajo. Entonces,
la chica dice, este es el siervo de Dios que yo estaba pidiendo. Bueno, no es tan guapo, pero yo puedo obviar esos detalles. Entonces, cuando vienen a la realidad, no es. Entonces, ¿qué pasa? Se convierte en un yugo desigual indirecto, porque no es aquella persona que tú pensaste que iba a empujar un ministerio contigo, o al menos servirle a Dios como tú querías servirle a Dios. Sí resultó ser un yugo desigual, porque no va a empujar de la misma manera que tú lo vas a hacer. Amén. Vamos con usted, por favor, Daniel. Me reí un poco ahí lo que dice el maestro Juan Carlos, porque luego existen así señoritas que se equivocan y se van a la ligera con los que tienen la pantalla, o pudiéramos tener la pantalla de ministros. Y yo siempre les digo, acuérdate que Cristo te cambia el corazón, la cara te la deja igual, ¿no? Y a veces nosotros nos vamos más con el corazón y decimos, bueno, dejemos esto a un lado. Pero sí, de que existe el yugo desigual en ese aspecto ministerial, claro que sí existe, y nosotros lo podemos ver. Les comentaba hace algún momento, si hablamos ministerialmente hablando, a mí me tocó ver una situación en algunos ministros, en una pareja, en un matrimonio, los cuales se habían casado con toda la buena intención de decir que estaban en la perfecta voluntad del Señor, pero al pasar de los años nos dimos cuenta de que la esposa de este siervo o de este ministro no le gustaba mucho la iglesia, y al decir mucho simpatizaba con la iglesia, pero no le gustaban los programas, iba al culto cuando sentía en su corazón ir. De hecho, muchas veces le decía a este ministro, yo estoy aquí nada más porque Dios te llamó a ti. Yo me di cuenta que a mí no me llamó, pero ni modo de irme, soy tu esposa, me tengo que aguantar. Entonces, sí se dan casos a lo largo de diferentes iglesias o ministerios que pudiéramos estar bien casados, somos pastores, somos ministros, somos cristianos, pero no estamos en un yugo igual. Quizás tú tienes un ministerio tremendo y poderoso, pero yo no respaldo tu llamado, no estoy de acuerdo con tu predicación, no estoy de acuerdo con que tú seas un ministro. Estoy aquí porque pues soy tu esposa o soy tu esposo. Entonces yo creo que sí existen ese tipo de situaciones. Por eso cuando hablaba un poquito del yugo desigual con esa barra de madera que une a los bueyes, y cuando había un tipo de situación en esta barra, es lo que hacía que el equipo no cargara la carga de la misma forma. Entonces, de que existe el yugo desigual. Sí, señor. Ajá. Hay un evangelista chileno que conozco. Hermano, si estás viendo este programa, perdón por usar tu vida como testimonio, ¿no? Pero es necesario que mucha gente sepa esta situación. Él es evangelista, y como evangelista tiene invitaciones de aquí para allá, ¿no? Entonces, su esposa, cuando le invitan a él, le dice, oye, amor, vamos, me han invitado a tal lugar, a tal país, tengo que ir a predicar, vamos. Y su esposa no quiere, ¿no? Entonces, ella le dice, es tu llamado, tu ministerio, el mío no, así que va solo, ¿no? Entonces, eso, él me dice, ¿no? Para mí eso es muy doloroso, muy doloroso. ¿No? ¿Qué dices vos, Luis, con esto, con esa pregunta? No, he escuchado, he visto muchos casos así, ¿no? En donde el pastor lleva la iglesia solo, y a veces está sin la esposa, sin todo eso, pero hay gente que dice, no sé, ¿cómo podríamos trabajar? ¿Cómo tendría que trabajar el pastor? ¿Tendría que orar mucho para que la esposa tenga el llamado para que sea yugo igual? Esa puede ser la pregunta para los dos pastores. ¿Cómo tendría que trabajar en este caso el pastor o el líder? Porque uno tiene el llamado, el otro no tiene el llamado. Porque yo vi pastores que hasta la esposa les botaban de la casa, que no, ya no quiero vivir contigo, el Señor, vos es a mí, ¿no? Entonces, sucede, ha sucedido en muchos lugares. Pastor Juan Carlos. Bueno, mira, creo que en esto aplica mucho, no solamente los dones, ciencia, sabiduría, sino los frutos, la paciencia, los pulmones de la paciencia, porque
el acelerarse ha llevado al traste que personas, por el hecho de que no resisten no tener la continencia de las relaciones sexuales, también pasa mucho, pueden decirme ustedes, que personas se casan solamente porque el texto dice que es mejor casarse que estarse quemando. Entonces, no, pastor, yo no me quiero estar quemando. Entonces, con cualquiera que te dé una imagen un poco cristianoide, te lanzas porque es mejor casarse que estarse quemando. Yo creo que aquí viene la paciencia. Creo que los siervos de Dios tenemos que trabajar mucho en ministrar y enseñar que hay que esperar en Dios, que hay que tener ese pulmones de la paciencia para que no cometamos errores, porque cuando se aplica esta doctrina que hay que escoger con lujo de detalles, como decía el güerito, la güerita. Miren, les voy a dar un ejemplo. Cristianos, la gente piensa que cristianos no pasa eso. Femicidios entre cristianos. El esposo asesina a la esposa entre cristianos. ¿Nos asombramos? No. Peores cosas se van a ver. Pero el ejemplo que quiero dar es puntual y no voy a demorar mucho. Si yo me la pasé orando, la muchacha se la pasó orando, ayunando y vigilando, pidiendo señales, y resulta que te llega una persona y lo escoges, porque esa es la señal, Dios me lo confirmó, pero pasan 4 o 5 años que se va el encantamiento y esa persona se convierte en un femicida, asesina a esa persona. ¿Qué hacemos? ¿Culpamos a Dios? Le decimos a Dios, tú le diste la señal, tú se la escogiste. No podemos caer en eso. Yo digo, a mi forma de interpretar las escrituras con humildad, que el único hombre sobre la tierra que Dios le escogió mujer fue Adán. Y a ese Adán, cuando cayeron, lo primero que hizo fue decirle a Dios, la mujer que me diste. La mujer que me diste. Lo primero que hizo Adán. Por eso creo que entre las cosas que Dios no puede hacer, y no es porque no las pueda hacer, porque Él es omnipotente, sino porque por su propia santidad, porque Él es Dios 3 veces santo, hay 2 cosas que Dios no puede hacer. Número 1, quebrantar su palabra, ir en contra de lo que está escrito. Y número 2, quebrantar la libertad que nos dio a nosotros, el libre albedrío de escoger, de decidir, que es donde entra la palabra que aplica, que el poder de la vida y la muerte está en la lengua, en la boca del hombre. Entonces yo creo que esto es delicado. Tenemos que enseñar a los hijos de Dios, ministrarles paciencia, ministrarles dominio propio. No se case, por favor, no se esté casando nada más porque no aguanta ya, usted quiere entrar en relaciones sexuales. No se case solamente porque se está quemando. Hay que tener mucha paciencia y hay que ministrarle eso a la iglesia, a la congregación. Amén. ¿Algo que aportar, Pastor Daniel? Cuando nos damos cuenta nosotros que estamos ministrando a una generación de jóvenes que lamentablemente se están dejando llevar mucho ya sea por el ministerio que porta la pareja o por los dones que tiene. Yo siempre trato de decirles, miran, los dones nos salvan. Si nos vamos teológicamente hablando, los dones nos salvan. Señor, en tu nombre eché fuera demonios, Señor, en tu nombre resucité suegras, en tu nombre, porque luego nos encontramos con jóvenes en nuestra iglesia que se dejan llevar mucho por los dones que miran en la persona, pero lamentablemente muchos de ellos quizás hasta ni salvos son. Dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Entonces, si nosotros ministráramos a una generación apasionada por los frutos y con respeto hacia los dones, estaríamos ministrando una generación que se equivocaría menos en las decisiones que tomaran. Por eso yo motivo a cada joven y señorita que nos está viendo en esta transmisión. Si tú estás en una relación, procura que esta no sea tóxica. Si estás en una relación, procura que la pareja que tú has escogido sea una persona digna de imitar y no digna de evitar, que tenga frutos dignos de arrepentimiento. Y si por la gracia soberana de Dios, tu pareja tiene dones que el Espíritu Santo le ha dado, a Dios sea la gloria. Amén. Amén.
Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿puedo noviar con alguien de 6 a 8 años de diferencia? Pastor Daniel, por favor. Wow. Ahí entraríamos entonces en temas un poquito más complicados, ¿verdad? Porque conozco a personas muy cercanas o muy allegadas a mí que tienen casi 15 años de diferencia. Es una locura. Y he visto una relación muy linda, muy bonita, pero también he visto la contraparte. He visto personas que se pueden llevar hasta 1 año de diferencia, pero su relación es catastrófica. Entonces yo creo que es de sabiduría, ¿no? De sabiduría y de inteligencia, utilizar la gracia de Dios, y si las personas se sobrellevan, entonces también conocer los pros y los contras que pueden tener. Amén. En cuestiones fisiológicas y demás. A eso me refiero. Gracias. Perdón si le corté, Pastor Daniel. No. Con usted, por favor, Pastor Juan Carlos. Me repite, por favor, la pregunta, siervo. ¿Puedo noviar con alguien de 6 a 9 años de diferencia? Bueno, si vamos a la Biblia un poquito, vemos cómo Jacob le tocó trabajar prácticamente el doble por aquella mujer que él quería. Yo creo que eso no tiene un patrón. Eso no tiene un patrón. Incluso vemos ese ejemplo de Jacob. Y es increíble. Yo considero que sí es prudente darle el tiempo a una relación, porque absolutamente todo, escúcheme bien, juventud que me mira, absolutamente todo en esta tierra se conoce por su fruto, y es saludable, es sabio darle tiempo a una relación. Yo no sé si 8 años es suficiente. Ya eso va en la entrega, eso va en qué tanto compartes con esa persona. Hace poco yo comentaba con una buena amistad y le decía, una amistad que no ha sido probada no es amistad. Y yo creo que una relación de noviazgo, si tiene un periodo de tiempo y en ese periodo de tiempo tuvieron las pruebas suficientes para que salgan a flote las verdaderas características, la verdadera personalidad, pueden que en un periodo de 2 años hayan situaciones que pongan a prueba esa relación, igual que una amistad también. Pueda que en 5 años, pero ¿qué pasa si hay un noviazgo como los modernos, que hay noviazgos a distancia, que pueden pasar 4 o 5 años enamorándose y siendo novios, entre comillas, por redes sociales, pero nunca hubo un choque, nunca hubo una prueba, nunca pasaron por un desierto juntos, nunca hubo circunstancias, nunca tuve choque con tu familia, ni tú con la mía, nunca hubo algo que pusiera a prueba la relación. Para mí es relativo, no importa si son 8 años, 5 años, 2 años, todo se conoce por el fruto y es bueno darle el periodo de tiempo para que esos frutos salgan a relucir. Amén. Luis, ¿tienes alguna pregunta? Sí, una que me llega y me dice, ¿qué hago usted con una mujer tóxica? Y vivo. ¡Salga huyendo, corre! Huye por tu vida en el nombre de Jesús. Dicen en México, vale más aquí un correo que aquí quedó. Corre. Ay, bien. Señor, vamos a darle consejo. Güey. No, pero el problema es, dice acá que está casado. Un chiste. Bueno, vamos con usted primero, Pastor Daniel. Es complicado cuando te encuentras en una relación tóxica, porque la relación tóxica, pues las vemos no solamente en el noviazgo, las vemos en diferentes facetas, pero si tú te encuentras en una relación tóxica, lógicamente es porque ya descubriste que hay aspectos en esa relación que no te agradan. Por ejemplo, palabras altisonantes, golpes, infracciones a la moral o a la santidad de Dios, discrepancias en el ministerio, o alguien que te está tratando mal y tú lo estás aguantando, o estás, como dicen por acá, solapando. Entonces yo creo que si tú ya detectaste que estás en una relación tóxica, lo más correcto es huir. Yo siempre he dicho, y lo comenté al principio, lo que hubiera de haber hecho Sansón cuando vio el panal de abejas no es comer ni aplaudirle que se las haya comido, porque es inmundo. Lo que debe haber hecho es haber huido.
Entonces, a veces nos damos cuenta que hay cosas que estamos haciendo mal, pero decidimos probar, aunque sabemos que está mal, que correr y escapar por nuestra vida. Entonces, corre en el nombre de Jesús si tú sabes que es una relación que está atentando contra la santidad de Dios. Amén. Amén. Bueno, vamos con usted, por favor, Pastor Juan Carlos. La pregunta es, ¿qué se hace con una relación tóxica? Ya Pero vivo está con ella. casado, dijo. Bueno, sería interesante preguntarle al que preguntó que si estamos hablando, para ampliarlo, no es que no pueda responder, para ampliarlo, si estamos hablando posiblemente de una pareja creyente o de una pareja no creyente, sería interesante para ampliar mucho más la respuesta, ¿no? Si se puede lograr eso, sería interesante. Pero podemos dar las dos respuestas. ¿Cómo tendríamos que trabajar con la no conversa y con la conversa? Bueno, de salida, una relación tóxica significa falta de paciencia para esperar y escoger a la persona que no era tóxica. Cuando te diste cuenta de que era tóxica es porque ya es tarde, empezando por ahí. Quizás empezando por allí fue una persona que no tuvo las precauciones sabias en Dios o no buscó el consejo. Yo le digo algo, la tecnología y los medios están haciendo que los jóvenes se alejen cada día más del consejo de los padres. Yo le digo a mis hijos, cuando papá aconseja, habla Dios. No hay ser humano sobre la tierra en carne que quiera más el bien para ti que yo. Y si ese papá es una persona que teme a Dios, que ama a Dios o que sirve a Dios, no estoy hablando que tiene que ser pastor, una persona que teme a Dios, un hijo de Dios en el mismo lugar que un pastor. Si un papá da un consejo, habla a Dios. Yo creo que el consejo que yo le quiero dar, en vez de si es tóxico o no es tóxico, o si vamos para buscarle otro ángulo a la respuesta, es que por favor, juventud, el consejo de los padres no se alejen. Es triste ver cómo los jóvenes prefieren contarles muchas veces a profesores porque entraron en confianza con un profesor del colegio, de la universidad, prefieren contarle a la mamá de tu mejor amiga, pero a tu mamá no le cuentas. Prefieres contarle tus cosas que te inquietan al entrenador de fútbol, pero a tu papá no le cuentas. Entonces volvamos al consejo paterno. El consejo paterno es el consejo de Dios. Y si hay juventud mirando este programa en este día, vuelve a tus padres, no tengas pena. Por más grave que sea la situación, por más fuerte que parezca, el consejo de tu papá va a ser el mejor. Y es posible que un consejo a tiempo de un padre va a evitar que de salida entres en una relación tóxica. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo saber si estoy en una relación correcta? Vamos con usted, Pastor Daniel, por favor. La respuesta es breve y es sencilla. Yo siempre he dicho que la voluntad de Dios produce paz. Si tú quieres saber si estás en una relación correcta, es porque los dos temen al Señor y hay paz en el corazón. Amén. Vamos con usted, Pastor Juan Carlos. Yo vuelvo a los frutos, porque además es parte de las mismas manifestaciones del Espíritu Santo en una persona. La paz, el fruto del Espíritu Santo también es Amén. esto. Yo vuelvo a los frutos porque es una palabra tan contundente de parte de nuestro Señor Jesucristo que por su fruto lo vas a conocer. Si no hay frutos dignos de arrepentimiento, yo creo que esa persona tienes que aterrizar rápido y si hay oportunidad todavía de salir de esa relación, sal antes de tiempo. Es mejor salir antes de tiempo. Amén. Vamos contigo, Luis, si tienes alguna pregunta. No, Hans, no me llegan más preguntas. Ok, vamos con la segunda, con la siguiente pregunta. ¿Sería una señal de Dios si mis padres aceptan mi relación? Pastor Daniel. ¿Perdón? ¿Sería una señal de Dios si mis padres aceptan mi relación?
Bueno, depende desde qué ángulo lo miremos, ¿verdad? Porque si hablamos desde la perspectiva negativa, si él o ella están en una vida conflictiva en el espíritu o están mal con el Señor y no tienen frutos dignos de arrepentimiento, pues yo no puedo estar pidiendo de señal en señal, es decir, aunque yo sé bien que esta persona no es cristiana, por ejemplo, o es una persona que tiene tal o cual vicio, comportamiento, voy a poner esta señal: si mis padres me dan entrada, es que esto es de Dios. Esa sería un ángulo. Y el otro ángulo sería, bueno, dependiendo de qué tan exigentes sean tus padres, porque hay de padres a padres, hay padres que quieren que, aunque el hijo sea, el novio sea todo un ministro de Dios, hay padres que no consienten eso. Ellos quieren un profesionista antes de un ministro, por ejemplo, se puede dar el caso. Entonces yo creo que aquí tendríamos que utilizar el ángulo correcto. Sería que conocer el contexto, primero, qué es lo que buscan los padres o cuál es la relación que existe entre el padre y el hijo para poder ver toda esta situación. Amén. Vamos con usted, por favor, maestro Juan Carlos Montenegro. La pregunta era, siervo. Sí, si sería una señal de Dios en caso de que mis padres acepten mi relación. Una cosa es el consejo del padre y otra cosa es pedirle una señal a Dios, porque puedes estar jugando con algo muy peligroso. Con fuego. Yo no descarto, sí, yo no descarto que Dios pueda dar una señal cuando Él lo quiere, pero vuelvo y repito, vuelvo al principio, vuelvo al fundamento. El libre albedrío es algo que es un regalo más grande de lo que podemos entender. Y más que un regalo, es una responsabilidad. Usted tiene una responsabilidad con sus decisiones. Vuelvo al mismo ejemplo. Si tu padre te aprueba esa decisión, esa relación, y como dice el hermano, como dice el pastor, esa relación resulta que el tipo tiene vicios, tiene alguna mala maña, tiene algunas cosas, ¿qué ocurre si sale mal? Entonces vas a culpar a tus padres. ¿A quién vas a culpar? ¿A Dios o a tus padres? Porque vas a buscarle, y entonces el problema de la sociedad actual es la falta de responsabilidad. La gente no se hace responsable de sus actos, entonces es fácil pedir señal, porque si las cosas no salen bien, no fue tu decisión, sino fue la decisión o fue la confirmación de Dios o fue porque tus padres te dieron el go con esa persona. Es mejor tomar tú la responsabilidad y asumir la responsabilidad y el compromiso de luchar por esa relación, alimentarla, hacer lo correcto para que salga adelante, en vez de decir, bueno, la señal me la dio Dios y mi papá me lo confirmó. Si algo sale mal, bueno, la culpa es de mi papá y la señal que me dio Dios, la culpa es de Dios. Mejor es hacernos responsables. Amén. Luis, ¿qué dices? Tengo aquí una pregunta. ¿Por qué las chicas y los chicos cristianos prefieren enamorar o noviar con gente que es secular y no cristiana? Sí nos pasa mucho eso. Yo creo que a muchos de nosotros como pastores nos ha pasado situaciones así, donde chicos o chicas de nuestras iglesias prefieren estar teniendo o buscando una relación fuera de la congregación. Yo creo que aquí se trata también de poder aconsejar a nuestros jóvenes y poder hacerlos entender que hay bendición cuando nosotros nos sujetamos a la voluntad del Señor. Hay bendición también cuando buscamos la santidad del Señor y cuando buscamos todo lo que tenga que ver con frutos del Señor. Todo lo que tenga que ver con frutos del Señor siempre va a ser un canal de bendición. Todo lo que tenga que ver con frutos del Señor siempre va a ser un canal de bendición, porque los frutos nos permiten conocer a Dios. Entonces, si nosotros tratamos de enseñar a nuestros jóvenes que pongan su mirada en cuestiones que tengan que ver con frutos del Espíritu, nuestros jóvenes van a ser bendecidos. Entonces, yo creo que este consejo sería como que más para nosotros como ministros, como siervos del Señor, de que tratemos de abrir la perspectiva y la panorámica bíblica para que nuestros jóvenes pongan su mirada en todo lo que tenga que ver con frutos dignos de arrepentimiento, porque todo lo que tenga que ver con frutos dignos de arrepentimiento es un canal de bendición. Porque si no, nuestros jóvenes van a poner la mirada en apariencias, en luces, en pantallas. En aquel chico se mira más guapo, en aquel chico se mira que es más libre, es más atractivo, pero estamos poniendo la mirada
en cuestiones quizás no en cosas que tienen que ver con frutos, sino con apariencias, con pantallazos, decimos acá. Entonces, y yo les invitaría a que veamos con una mirada del Espíritu, con los ojos del Espíritu. Amén. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, soy cristiana, ¿puedo noviar con otra persona de otra religión, sea católico, adventista o mormón? Pastor Juan Carlos, por favor. Hermana, usted puede hacerlo con quien usted quiera. Usted es libre. El Señor, y si es cristiana, el Señor la hizo libre. Usted puede hacerlo. Pero ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de yugo desigual. Usted tome la decisión, pero hágase responsable de esa decisión. La pregunta anterior, que no pude responder yo, apunta a lo mismo. Los creyentes a veces les gusta estar del otro lado de la cerca, buscando donde no tienen que buscar. ¿Qué ocurre si tropiezos está poniendo el enemigo con una persona que es tóxica, como la que estamos usando todos los ejemplos anteriores? El enemigo te pone un tropiezo para que te enamores de una persona que va a ser tóxico, que va a ser negativo para tu vida. Pero entonces nosotros como creyentes estamos buscando del otro lado de la cerca. Yo entiendo que el versículo no se puede utilizar en su contexto, pero aplica para que seamos sabios y escojamos bien. Si nosotros en este punto tomamos en consideración de que esa persona nos va a dar problemas, bueno, si tú te arriesgas a establecer una relación con alguien no creyente, tienes una responsabilidad de parte de Dios. Tienes una responsabilidad de perseverar con esa persona. La Biblia no te lo prohíbe. Dios no te lo prohíbe, sobre todo porque tienes libre albedrío. Pero además de eso, voy a leer un versículo bíblico, si me lo permite. Primera de Corintios 7:13 dice, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. En semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú? Aquí viene el consejo. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás salva a tu mujer? Entonces aquí el consejo es que tienes tú la libertad de hacerlo, pero entiende que vas a tener una responsabilidad y vas a tener que necesitar sabiduría y paciencia para que esa persona también conozca a Cristo y que se enamore por su cuenta del Señor. O sea, puedes hacerlo, pero asumiendo la responsabilidad, no por la confirmación de Dios, no porque el papá te lo aprobó la relación. Ese es el consejo que les puedo dar a esa pregunta. Amén. Pastor Daniel, vamos por favor con usted. Sí, perdón. Vamos con aportando o vamos preguntando esta situación que dice, soy cristiana, ¿puedo noviar con otra persona de otra religión, sea católica, adventista o mormón? Ajá, yo lo expliqué un poquito al principio y yo siempre lo enseño a nuestros jóvenes en estas dos disyuntivas, la perfecta voluntad de Dios, la voluntad permisiva de Dios. Lo correcto es estar en la perfecta voluntad de Dios. ¿Dónde? En poder entender nosotros que lo que hagamos, Dios va a tomar el control. Pero la voluntad permisiva, esa trae consecuencias. Esa es a través de responsabilidad. Lo puedes hacer, tienes libre albedrío, pero responsabilízate de todo lo que venga. Amén. Excelente. Amén. Luis, ¿tienes alguna pregunta? No, ya no han llegado más preguntas. Bueno, dice esta otra pregunta, vamos a leerla. ¿Puede pasar que cada uno tenga diferente ministerio y apoyarse uno al otro? ¿Se podría dar
esa unión, esa mezcla de por sí. Pastor Daniel, por favor. No sé, por ejemplo, si uno es pastor y otro es evangelista, ¿a eso se refiere? Sí, sí, así es, pastor. Ajá, sí se puede dar. Aquí yo creo que entra mucho el común acuerdo. Cuando estamos dentro del ministerio, ella o él pudieran tener canales distintos. Al decir canales distintos no me refiero a como que apunten a diferentes cosas, porque en el ministerio todo apunta a Cristo, a restaurar al perdido. Entonces yo creo que aquí se trata de común acuerdo. ¿De qué forma tú estás restaurando al perdido y de qué forma lo estoy haciendo yo? ¿Qué canal Dios te está utilizando a ti? ¿En qué canal me está utilizando a mí? Yo tengo una frase, ¿en qué puedo cooperar? ¿Y cómo lo estás haciendo tú para cooperar contigo? Amén. Vamos con usted, por favor, maestro Juan Carlos. Bueno, me permito una discrepancia con el hermano en este momento, en este punto, una pequeña discrepancia. Es mi opinión, es mi opinión. Yo considero que si una mujer que se casa con alguien cristiano y él tiene ministerio, a mi criterio, en algunos principios bíblicos me podría apoyar, ella debe de asumir entonces otro rol. Ella tiene que entregar. Ella tiene que entregar, a mi criterio, ella tiene que sujetarse, como dice la palabra, y sujetarse no es someterse. La palabra no dice someterse en ninguna parte. Primera de Pedro 3, capítulo 1, dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas, no sometidas, sujetas. Eso quiere decir dependientes, custodiadas, administradas y suplidas. Sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Interesante que el apóstol Pedro utiliza más adelante el ejemplo de Sara, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas y hacéis bien y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. O sea, ¿por qué me gusta este texto? Porque me recuerda el llamamiento de Abraham cuando el Señor le dice, sal de tu casa y de tu parentela, de tu tierra, tu casa y tu parentela, y te voy a llevar a la tierra que te voy a mostrar. Y la Biblia dice que Abraham salió sin saber a dónde iba, pero lo interesante es cómo Sara también lo sigue sin cuestionar absolutamente una palabra de Abraham. Y si el apóstol Pedro lo utiliza en el Nuevo Testamento, creo que es un ejemplo digno de imitar de cómo ella prefiere seguir los pasos de aquel gran hombre de Dios. Yo creo que una mujer se debe sentir honrada apoyando a un hombre en su ministerio. Si hay ministerio, estamos hablando de personas con ministerio, amén. No se ven muchos casos, es muy poco común, la verdad, es que haya una mujer con un ministerio separado del de su esposo. Eso es muy poco, son contados. A mi criterio, viendo este ejemplo, Sara salió tras Abraham sin cuestionar, sometida, sujeta a Abraham, sabiendo que la voluntad de Dios estaba delante de Abraham. Esa es mi opinión muy personal. Amén. Luis, ¿tienes alguna pregunta antes de que podamos responder ahí? Ya Rodrigo escribió. Pastor, cuando hacemos la comparación con Sara y las mujeres de este tiempo, bueno, Sara era una mujer temerosa de Dios y que amaba a su varón, pero ahora las mujeres como que llevan la cabeza y las que manejan, ¿no? Y ahora, no sé cómo se puede manejar eso. Ahora, hablamos de que unos tienen ministerio, otros, bueno, es muy difícil, o sea, ¿cómo podríamos aplicar eso? O tendríamos que orar mucho, tendríamos que leer la palabra, que se convierta, porque hoy en día las mujeres no son como Sara. Deberían. No sé si está correcta mi respuesta, pero pasa que hoy en día ha entrado esto de el feminismo, ¿no?
del feminismo, de la, poder de la mujer. La mujer empoderada, la mujer empoderada. Así es. Y bueno, ese es el modelo que el mundo ofrece y eso les parece agradable a las mujeres de la iglesia, ¿no? Entonces ya el rol se cambia. El varón se queda en la casa con los bebés y por poquito más ya se embaraza y la mujer es la que sale a trabajar, la ejecutiva, la que solvente el hogar y todo eso. No sé, Pastor Daniel, vamos con usted, por favor. Sí, de hecho se dan este tipo de casos y se van a seguir dando. De hecho, hay como un pequeño bromo, chascarrillo. Hay hasta varones que dicen, donde manda la mujer, reina la felicidad. Como queriendo decir, lo que ella diga, eso es lo que se hace. Pero yo soy de la idea que siempre tiene que haber dentro del ministerio un común acuerdo. Si yo tengo un ministerio que Dios me ha dado, mi esposa tiene que entender también el ministerio que Dios me ha dado y tratar de hacer equipo en esto. Porque también existe la contraparte de personas que no entienden que te has casado con una mujer o un hombre que tiene ministerio y luego estamos pisoteando o haciendo menos a esa persona. Entonces yo creo que aquí tenemos que tener mucho cuidado y que todo apunte siempre hacia la restauración de la persona que le hace falta a Cristo Jesús y que se pueda hacer un equipo, porque si él es fuerte en el ministerio y viene y embona con el apoyo de ella, pueden hacer cosas tremendísimas para el reino de Dios. Pastor Juan Carlos. Dígame. Hablando acerca de la pregunta de Luis, de la mujer empoderada. Es que le pongo tanta atención, le pongo tanta atención al siervo que me tiene que repetir la pregunta porque estoy escuchando con mucha atención. Gracias. Sí, perfecto lo que nos explica el pastor Daniel. Hablábamos acerca de la mujer que este tiempo ha tratado de cambiar, o en sí lo ha cambiado, ¿no? Incluso dentro de la iglesia, ella manda y el varón obedece. Bueno, lastimosamente el feminismo y todas estas cosas que han venido siendo también adoptadas en la iglesia han venido a reducir los principios de Dios en cuanto a precisamente el orden de la autoridad de la casa. No es fácil en este tiempo porque es una doctrina secular tan arraigada que dentro de nuestros propios círculos cristianos, si usted trata de apegarse a los principios de Dios, hablando de la sujeción, el orden del que habla Efesios capítulo 5, el marido a Cristo, la mujer al marido, los hijos, etcétera, etcétera, aún habiendo Biblia, aún habiendo principios, aún habiendo palabra y fundamento, aún así, si usted trata de hacerlo y no tiene la sabiduría, se puede tomar a mal. Pero yo considero que mientras más apegados estamos a los principios, al diseño original de Dios, más va a fluir una relación, más armonioso va a estar la relación y van a quedar los frutos dignos de arrepentimiento como la evidencia de que hicieron lo correcto. Yo creo que el diseño original de Dios está por encima del feminismo y del empoderamiento que hoy se habla. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, cuando una mujer tiene a Dios en su corazón, obedece a su palabra, morimos cada día para vivir para Dios. Bueno, gracias por el comentario, Ali Francis Díaz, un abrazo a la distancia. La pregunta, bueno, ¿qué diferencia hay entre una mujer sujeta a su esposo y una mujer sometida a su esposo? Pastor Daniel. El estar sujeto, estamos hablando de, lógicamente, un principio bíblico, el poder hablar de una obediencia especial, porque hay personas que están sometidas y esto es por temor o por amenaza. Entonces yo creo que por ahí va la situación. Hay personas que están siendo amenazadas y sometidas para lograr un fin que no es común. Y cuando hablamos de sujeción estamos hablando de un fin común, que es la bendición. Amén. Amén. Maestro Juan Carlos, por favor. La propia definición es diferente. Sujeta
Y cuando vas a la etimología del término sujeta, es muy diferente a sometida. Sometida es prácticamente a la fuerza. Sometida Claro. es como un tipo de esclavitud. Sometida Claro. es casi algo en contra de la voluntad de una persona. Sin embargo, sujeta es alguien que voluntariamente está al lado de alguien o de algo, de un proyecto. Por ejemplo, la iglesia, nosotros como congregados, nadie nos obliga a asistir a una congregación. Nosotros nos sujetamos porque allí hay palabra, porque allí hay un liderazgo, porque allí hay una visión. Y nosotros voluntariamente salimos de nuestras casas a esas iglesias y nos nutrimos. Nosotros podemos traspolar ese ejemplo también a una relación. Una persona no puede estar sometida a otra, tiene que estar sujeta en las relaciones de pareja, porque ya la propia definición de sujetas y sometidas son totalmente diferentes. Bueno, amén. Luis, ¿tienes algo por allá? ¿Algún comentario? No, nada, solo tal vez, ¿qué diferencia entre sujeta y con sujeta? No hay preguntas, Hans, no hay preguntas. Bueno, agradecemos este bello tiempo, Pastor Daniel. Gracias, amén. Alguna interferencia ahí para poder estar enlazados, pero gracias a Dios se dio. Amén. Vamos a ya ir cerrando el programa. Vamos con su despedida, por favor, Pastor Daniel Sandoval. Amén. Muchas gracias. Es una bendición y un honor el poder haber estado compartiendo esta plataforma con personas tan distinguidas con ustedes. Hans, una bendición poder saludar y conocerte. Luis, qué placer y bendición el poder estar contigo en esta plataforma. Pastor Juan Carlos, una bendición escucharle. Sin lugar a duda es una persona que bendice, una persona que con tan solamente escucharlo, la palabra bendice. Le mando un abrazo a la distancia, asimismo a todos aquellos que han estado sintonizando esta transmisión. Que Dios les guarde y que Dios les bendiga, que todo lo que ustedes emprendan y lo que ustedes hagan siempre esté sometido a la voluntad del Señor, que todos los días estén buscando con todo su corazón el crecer siempre en los frutos del Espíritu, que sean usados por Dios, que donde Dios los ponga siempre sean de bendición, un medio de bendición. Agradezco desde acá, desde México, la oportunidad que me brindan de compartir. Un fuerte abrazo para todos, que el Señor les bendiga. Amén, muchísimas gracias. Maestro Juan Carlos, vamos con su despedida, por favor, y mil gracias por aceptar esta invitación, agradecidos como siempre. Muchas gracias a ustedes por haberme permitido unirme al panel ahí para apoyar en las preguntas y respuestas y las inquietudes. Gracias también al Pastor Daniel, gracias a Luis, a Hans. La palabra de Dios dice que el hierro aguza el hierro afila el hierro. Y aquí de verdad nos estamos afilando porque son ministerios que están aquí bendiciendo también con la sabiduría. La Biblia dice cada uno ministre según la gracia que le ha sido dada y cada uno nos afilamos. Y yo sé que es de gran bendición a los que nos sintonizan y a los que van a ver estos videos, que van a encontrar consejos de la palabra de Dios. Y precisamente en un tiempo cuando más lo necesitamos. Así que muchas gracias a todos, a ustedes y a los que nos escuchan. Amén. No quiero irme dejando una pregunta ahí en el aire. Por favor, les pido un minuto de su tiempo más, por favor, Pastor Daniel, Pastor Juan Carlos y Luis. Dice, seamos realistas. En este tiempo hay más mujeres que interceden por sus esposos que no están firmes en la palabra. Aún así los hombres quieren que se sometan a ellos. ¿A esto se podría llamar machismo? Pastor Daniel, por favor. No entendí lo primero que comentó de someterse, perdón. Sí, le reitero la pregunta. Dice, ajá, por favor. Seamos realistas. En este tiempo hay más mujeres que interceden por sus esposos que no están firmes en la palabra. Y aún así los hombres quieren que se sometan a ellos. ¿A esto se podría llamar machismo? Bueno, veo un poquito ahí de confusa la pregunta, ¿verdad? Porque si es una persona que está intercediendo mucho por el hombre,
dice, pero que no están firmes en la palabra. Entonces es lo que me hace un poquito de ruido, no alcanzo a comprenderlo. Sería, yo creo que, no sé si el pastor Juan Carlos a lo mejor nos pudiera ayudar a desmenuzar un poquito lo que es el asunto del machismo y de ahí dar una respuesta, porque la veo un poquito confusa de que si está intercediendo mucho, pero que no está firme en la palabra, entonces le veo como que, no sé si nos pudiera apoyar, pastor Juan Carlos. Ella es creyente y el varón no. O sea, el varón está débil, pero la mujer está intercediendo. Bueno, hermana, si usted entró un poquito tarde, mire los comentarios anteriores porque estuvieron cargados justamente en respuesta a eso. Pero yo le voy a decir algo. Más realista que la palabra no hay. La palabra es la más realista aquí. Y si no somos realistas, tenemos que borrar de la Biblia Efesios 5, 22 y 23, que dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. En ninguna parte aquí me dice si es casada creyente o no creyente. Las casadas estén sujetas. No dice sometida, sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer y esto no es machismo. Yo le estoy leyendo la palabra, reclámele al Señor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados por la palabra. Una cosa les digo. Gloria a Dios por las mujeres que interceden y que son fuertes, que son firmes, que están allí, que están peleando la buena batalla de la fe. Usted está cumpliendo la palabra de Dios cuando en Primera de Corintios capítulo 7, la que está casada con uno que no es creyente está perseverando, porque dice Pablo, porque ¿qué sabes tú si por causa tuya te ganas a esa persona? Usted siga perseverando, pero el que usted esté perseverando, intercediendo, ayunando, vigilando, no le dice a usted, usted está por encima de él en el orden de la palabra de Dios. Él sigue siendo la autoridad, sigue intercediendo. Yo le hago una pregunta, si esta persona se convierte, viene a Cristo, se mete con Dios, resulta que tiene un gran ministerio, entonces que usted se va a sujetar a él, entonces que usted va a proceder con el orden de Dios, no, hay que hacerlo desde ya. Es más, en el momento que usted entra en el orden de Dios, aunque esa persona no esté siendo consecuente con su caminar con Dios, ese testimonio suyo va a lograr que esa persona vea que lo que usted predica lo aplica en su hogar. Porque no podemos borrar esos versículos de la Biblia. Yo no los puedo borrar. Y un gran testimonio es cuando una mujer, aún cuando el esposo no es creyente o cuando la pareja no es creyente, sigue teniéndole a él en el respeto y la autoridad. Si él la deja ir a la iglesia, participar de las actividades, dele gloria a Dios por eso, porque se han dado casos que maridos no creyentes se imponen y dicen, yo no quiero que vayas más a esa iglesia. Entonces, usted tiene la libertad de hacer todo lo que hace para el Señor, gloria a Dios. Pero yo no puedo poner por encima de la palabra lo que nosotros podamos decirle como consejo. Yo no lo puedo hacer. Yo no me puedo hacer porque entonces estaría yo en contra de la palabra. El feminismo está haciendo bastante efecto en nuestras iglesias. Yo les digo algo, eso también se debe porque se están levantando figuras femeninas, y que no quiero mencionar nombres, se están levantando figuras femeninas que son de gran bendición, poderosa palabra, pero están inyectando cosas que nos están afectando a nuestras hermanas en nuestras congregaciones. Amén. Pastor Daniel, por favor. Así es, cuando nosotros nos podemos aferrar a la palabra, si esta persona, por ejemplo, mujer, se aferra a la palabra y desde que uno entra en el principio de Dios, yo siempre he dicho, cuando tú entras en el matrimonio, estás entrando en un asunto que le pertenece a Dios, porque el matrimonio es asunto de Dios. Amén. El matrimonio es antes del Estado, el matrimonio es una institución divina. Entonces, mi consejo breve sería, todo el que entre al matrimonio, que se sujete a los principios del dueño del matrimonio, que es Dios. Yes. Amén. Bueno, vamos con los saludos. Pastores, les mandan saludos desde México. Rosy García Escobedo, saludos pastores, les mandan saludos.
Senia Vázquez, buen tema y de bendición. Desde Oruro, de mi tierra, interesante tema, es de bendición. Jessica Shirley dice, saludos pastores, bendición, bellísimo tema. Marianela Flores dice, Dios los bendiga pastores, muchas bendiciones, saludos para todos. Luisito, Gracias. Vamos con tu despedida, por favor. Gracias a todos, gracias Daniel, gracias Pastor Juan Carlos, Dios nos los bendiga. Gracias por aceptar la invitación, hemos sido nutridos, hemos aprendido hoy. Y bueno, hasta la próxima, bendiciones. Amén. Bueno, hemos tenido una noche especial, un panel de lujo, Panamá, México unidos en esta noche tan bella, con este tema tan amplio, pero con un solo mensaje. Tratemos de equivocarnos lo menos posible buscando la voluntad del Señor. Amén. Dios los bendiga. Saludos hasta Panamá, México, La Paz. Será hasta el día de mañana con el pastor Mike Shields desde Estados Unidos. Un abrazo a la distancia. Dios los bendiga. Buenas noches, Sudamérica. Muchas gracias. Las flautas, todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, levantemos, Mano Santa, celebremos con la danza que se escuche.